Yo que usted ahorita, hermana, yo que usted llenaba la pileta y que me bautizaran ahorita mismo, porque es tremendo. Es que darle de que no me estar dice uno uno bautizado. ¿A quién va a salvar y a quién no? Él conoce el corazón de cada uno. No, hermanita, ahí dice la palabra que si no fueran bautizados no van a... Marcos 16, Ajá. La Biblia dice que ese es uno de los requisitos, sabía quién salva. pero está falta el camino. No, o sea, Sí. él sabía quién salva de los que estamos bautizados, ¿verdad, hermano? Muchas veces se dice que la salvación, una vez salvos, siempre salvos. Ajá. Pero en sí mismo la palabra de Dios nos dice también que podemos perder la salvación. Pues Pero Pablo la dice, salvación es ¿verdad? individual, ¿verdad? Amén. Pero bueno, esa es otra cosa. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, hermanos, a la adoración a nuestro Dios en esta mañana. Y qué mejor entonando una alabanza. 213, por favor. Y ahí les estamos repartiendo unas hojitas, es lo que vamos a estar estudiando. En la segunda hoja hay algo que vamos a estar llenando juntos, ¿verdad? Durante la clase de esta mañana. 2:13. 2:13. 2:13. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la eternidad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero ser un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda de la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y en mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Vamos a ir en palabras de oración, hermanos, y después vamos a dejar a Saúl, a Zeus, a Jesús, ¿verdad? Y a nuestro hermano Sotero, que sean los encargados de estarnos dirigiendo el servicio de la alabanza, y posteriormente pasar al frente, hermanos, a traer la meditación de la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que estamos estudiando fundamentos bíblicos, hermanos, y la sección que estamos estudiando sobre los fundamentos bíblicos es ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una pregunta, hermanos, amigos que aún no han obedecido el Evangelio. Es una pregunta que usted debe estarse preguntando. Vamos a ver. Eterno Dios y Padre Santo, gracias le damos, Señor, por esta nueva oportunidad que nos pudo traer con bienestar a este lugar, a tu casa de adoración, Señor, y te pedimos que sea el invitado de honor en este lugar, Padre, en este día. Queremos pedirle que despeje nuestra mente, nuestros corazones, cualquier pensamiento, cualquier cosa que podamos tener, Padre, para así poderte servir en espíritu y en verdad como usted lo merece. Ahora, Señor, queremos pedirle que sea con cada uno de nosotros, Padre, sea con nuestras familias, donde quiera que estén. Llévelos si van de viaje, Padre, llévelos con bienestar hacia su lugar, pero que también, Padre, no se olviden de este primer día de la semana reunirse con tu iglesia. Queremos pedirle que sea con nuestros hermanos que estarán al frente de la alabanza,
sígueles dando ese corazón de siervo, Padre, para que sigan adelante en este ministerio y sigan sirviéndote siempre, Padre, porque sabemos que después de nuestra carrera, Padre, usted ha prometido una recompensa, sabiendo que el trabajo en usted, Padre Celestial, no va a ser en vano. Queremos pedirle que también me dé palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, Señor, de las que usted quiere que yo hable, y que así, bendito Dios, podamos captar tu mensaje, Señor. No es mi palabra, va a ser tu palabra, y que esa palabra, Padre, la podamos meditar en ella, ponerla en práctica en nuestro diario vivir, pero principalmente, Señor, que la podamos dar a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, y de la misma forma le pedimos que bendiga a aquellos hermanos o amigos que aún han de venir en el camino, que usted apresure sus pasos, pero sobre todo que lo traiga con bienestar. Te lo suplicamos y te lo rogamos, no por méritos propios, sino por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y único Salvador, a quien le damos la honra y la gloria por siempre, mas haga, Señor, su voluntad, no la nuestra. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a cantar el himno 2. Canta, oh buen cristiano. Si lo tenemos, cantemos. Canta, buen cristiano, dulce será el cantar. Haz el camino llano y la empezar. Canta en noches tristes, canta en el sol y en luz. El mar así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, tenga tu corazón. Haz el soberano tu feliz canción. Siempre lleno el mundo de tristezas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que te invita cuando medroso estás. Dios quitará tus vidas si cantando vas. Buenos días, hermanos. Vamos a entonar el himno de bienvenida en la pasta. Y siguiendo ese canto, vamos a entonar el himno 120. ¿Okay? Si lo tenemos, comencemos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido.
Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Con su tierna compasión, Dios nos dio consolación, contestó nuestra oración, te ha traído. Esta alegre reunión quiere voz, animación, canta hoy en dulce son, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya. Amén. 120. En pecado, sin temor, el Salvador me dio, aunque indigno pecador, su mano me tendió. En Calvario al morir, mi vida rescató. En la cruz salud por mí él consumó. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, y a la muerte ya venció, dándole plena luz, que convida a gozar de esta bendición, que poseo yo también la salvación. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. A los cielos ascendió Cristo mi Salvador, a la diestra de Jehová está el mediador, intercede en tu amor, ven pronto pecador, no desprecies esta voz, ven Señor, ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador.
Vamos a entonar el 171, da la luz. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz. Muchos aún han encontrado al Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. Los de Macedonia hoy nos llaman, sí, da la luz, da la luz. Pues alcemos la bandera carmesí, da la luz, da la luz. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. En la tierra vamos siempre a hacer la sal. Da la luz, da la luz. Nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la ve sin terminar. El amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz. Y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la demos sin vacilar. Da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar. Himno 122, Dios os guarde. 122. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redito nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un rey por nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera
Dios se esfuerza en gran manera por su Espíritu Consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Ya alabamos el nombre de nuestro Dios, hermanos. Ahora nos corresponde meditar en la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Y desde la semana pasada, hermanos, hemos iniciado una nueva lección concerniente qué debo de hacer para ser salvo, hermanos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? La verdad, estamos todavía en la primera hoja. Si no ha recibido una hoja, nada más levante la mano y nuestra hermana tiene copias extras, ¿verdad? Dijimos, hermanos, o desciframos lo que quiere darnos a entender qué debo yo hacer para ser salvo, ¿verdad? Ahí fue donde nos habíamos quedado la última semana, ¿verdad? Y algo importante, hermanos, es que no podría haber una manera más simple, sabia y segura de responder la pregunta que ir. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde podemos ir? A la Biblia, hermano. A la Biblia, ¿verdad? Otros van a decir, no, pues vamos al predicador, ¿verdad? También pueden venir con su servidor, ¿verdad? Pero en sí mismo la mejor parte, la mejor forma, hermanos, y más segura que incluso que ni cualquier otro predicador, es concerniente directo a la palabra de nuestro Dios, hermanos. Sí, porque el predicador, cualquier otro predicador, hermanos, que no sea de la iglesia del Señor, puede decirle diferentes formas que usted puede hacer para ser salva o ser salvo, ¿verdad? Hay una denominación que en sí mismo dice que el bautismo que ahora corresponde no salva, ¿verdad? No salva. Quiere dar a entender que no va a salvarlos a ellos, ¿verdad? Porque le quitan una letra y eso hace erróneamente la escritura, hermanos. ¿Sí? Ahora aquí nos está enseñando la palabra de Dios paso a paso, hermanos, claramente lo que se debe de hacer para poder ser salvo. ¿Sí? No porque yo lo estoy diciendo, hermanos, pero lo vamos a estar viendo directamente de la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, en Marcos capítulo 10, versículo 17, estamos ahí mismo en la primera hoja, hermano, nomás volteele tantito ahí. Vamos a ver lo que nos dice Marcos, hermanos, aquí en esta parte, en esta sección, ¿verdad? Concerniente a él. Y yo creo que, perdón, Marcos 10, 17, hermanos. El Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 17. Y hermanos, viene un joven rico, hermanos, a Jesús y le pide un consejo. Y le hace ver, hermanos, y le hacen entender lo que tenía que hacer. Vamos a leer versículo 17 hasta el 22, hermanos, para poder entender esta sección. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincando de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero también
mandamiento sabes, no aniquiles, no mates, no muertes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y no a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le dijo y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas aflicciones. Ok, gracias, hermanos. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo empieza la historia. Viene un joven, dice, viene corriendo porque el maestro ya estaba a punto de partir, de irse, pero viene y se apresura este joven, hermanos, rico, y le hace una pregunta, ¿sí? Y le dice, maestro bueno, ¿sí? Maestro bueno. Y la pregunta era, hermanos, o la pregunta que se hace es, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. En otras palabras, hermanos, el joven le está diciendo, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo, hermanos? Porque para poder heredar la vida eterna, tiene que ser salvo, ¿o no? A ver, dígame, hermanos, ¿sí o no? Sí, tiene que ser salvo para poder heredar la vida eterna. Entonces, Jesús, hermanos, le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, ves, vende, reparte todo lo que tú tengas. Y le dice, guarda al pie de la letra los mandamientos. ¿Sí? Toma tu cruz y ¿qué? Y sígueme. Este era un requisito, hermanos, que el Señor Jesucristo le había dado al joven rico. ¿Y es la excepción hoy en nuestros días, hermanos? ¿O es lo mismo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús? Es lo mismo, hermanos, no ha cambiado. No ha cambiado para nada. Para poder heredar la vida eterna, tienes que tener la salvación de tu alma. Tienes que ser bautizado para el perdón de tus pecados. Y luego, más adelante vamos a ver también, pero dice también, hermanos, que debemos mantenernos fiel hasta la muerte. No es como muchos dicen, una vez salvos, siempre salvos. No, hermanos, la salvación es individual y la salvación se puede perder. Se puede perder. Y es por eso que Jesús aquí le está diciendo al joven rico claramente lo que él tenía que hacer para poder ser salvo, hermanos. Esta pregunta, hermanos, fue primeramente hecha por el joven rico, hermanos. ¿Sí? Sí van captando, hermanos. ¿Sí? También, hermanos, esta misma pregunta, y lo hemos visto, la semana pasada lo vimos, hermanos, que fue hecha 3 veces en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, después de haber entregado sangre inocente, después de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se empezaron a compungir de corazón y se empezaron a preguntar, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, en otras palabras, ellos estaban preguntando en sí, hermanos, ¿qué debo de hacer ahora para ser salvo? ¿A causa de qué? De mi pecado que he hecho. Hechos capítulo 2, versículo 37, hermano, nos lo dice. Y luego en el versículo 38 vemos la respuesta de quién, hermanos. De Pedro hacia la gente, hermanos. Aquel sermón que fue alargado hasta la medianoche. Y dice ahí, hermanos, que en aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. Se contestaron ellos mismos, hermanos. Sí. Se preguntaron, ¿qué debo de hacer? Sí. En Hechos capítulo 16, hermanos, también el carcelero de Filipo lo vimos. Cuando hubo un gran estruendo, hermanos, como un terremoto y que todas las celdas se habían abierto. Allá en el libro de los Hechos capítulo 16, versículo 30 específicamente.
Cuando Pablo y Silas estaban cantando, hermanos, y se abrieron las celdas y esto, entonces aquel carcelero, aquel guardia, hermanos, recuerde que cuando un guardia se le escapaba un reo, allá estamos hablando en la época de Roma, hermanos, los guardias tenían que pagar con su propia vida, porque se ha escapado uno de los presos. Pero ahora, hermanos, aquí Pablo, ¿verdad? Le dice a él, no te hagas ningún daño. No te hagas ni un daño. Aquí estamos todos aquí. Y en esa misma noche dice que les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo, hermanos? En Hechos capítulo 22, hermanos, también, y también Hechos capítulo 9, versículo 6 lo dice, hermanos. Entonces, la gente, hermanos, en el día del Pentecostés, ¿creyó o no creyó? Creyeron, hermanos. Les dijo que se arrepintieran y fueran bautizados, ¿sí o no? ¿Obedecieron, sí o no? Sí, obedecieron. ¿Qué podemos decir de Saulo de Tarso, hermanos? Aquel hombre creyente y penitente, hermanos, aquel hombre que iba a las sinagogas y pedía cartas para ir a traer a aquellos cristianos, aquellos que estaban practicando el cristianismo, para encarcelarlos, para maltratarlos, para incluso hasta el punto de llegar al borde de la muerte de ellos. Iba rumbo a Damasco, ¿y qué sucedió ahí, hermanos? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo mismo, hermano? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9 lo dice. Ahora, hermanos, a Saulo más adelante se le dijo lo que tenía que hacer. Ves rumbo a Damasco y allí encontrarás, en cierto lugar encontrarás a uno llamado ¿cómo? Ananías, hermanos. Y él te dirá lo que debes de hacer. Y Ananías, hermanos, se encuentra con Saulo de Tarso y le preguntó le dijo realmente lo que tenía que hacer. Y Saulo, hermanos, se arrepintió y fue bautizado también, hermanos. Fue bautizado. Hechos capítulo 9, a partir del versículo 6 en adelante, hermano, se encuentra. ¿Sí? Dijimos, el carcelero de Filipos, hermanos, era una persona incrédula, una persona que no creía, hermanos. Y podemos ver como Santo Tomás te dijo, no, hermanos, hasta no ver, no creer. ¿Verdad? Cuando dijo, yo, pues, ¿cómo que se apareció? ¿Dónde está? Hasta que yo no lo mire, no voy a poder creer. ¿Sí? Así estaba, hermanos, el carcelero de Filipos. Era una persona incrédula, era una persona pecadora, pero se le dijo que creyera, lo hizo, se arrepintió y fue bautizado en aquella misma hora, hermanos. ¿Cuándo se hace esta pregunta, hermanos, en nuestros tiempos? ¿Cuándo? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cuándo se hace esa pregunta en nuestros propios tiempos? ¿Qué debemos decir concerniente a esa misma pregunta? ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo de hacer yo, hermanos? Debemos darle la misma respuesta, hermanos, que se le dio hace aproximadamente más de 2000 años. Ni más ni menos, hermanos. Ni más ni menos. Entonces, ahí mismo tenemos una pregunta en esa primera hoja, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? ¿Usted ha cumplido ya con estos requisitos? Y si aún no ha cumplido con estos requisitos, porque es parte fundamental, hermanos, de las Sagradas Escrituras, es necesario que usted, como yo, sigamos preguntándonos, ¿qué debo de hacer
para ser salvo? ¿Qué debo de hacer? ¿Está claro todo esto, hermanos? ¿Sí? Si tienen dudas, preguntas, pregúntenme. Pregúntenme. Pero yo creo que sí está claro. Sí. Bueno, entonces vamos a la siguiente hoja, hermanos. Ahí donde voy a ocupar que ustedes, si traen un papelito, una pluma, hermanos, empiecen a llenar esas preguntas y sus respuestas ahí, hermanos. Dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la otra pregunta, hermanos, que está ahí, ¿está usted dispuesta a dejar que la Biblia decida o va a dejar que alguien más decida por usted? A ver. ¿Está dispuesta usted a que la palabra de nuestro Dios, en otras palabras, pueda decidir por usted o va a dejar que alguien más decida por usted? Muchas veces, hermanos, dejamos que alguien más decida por nosotros. Hay decisiones en la vida, hermanos, que muchas veces no comprendemos la razón o vamos más bien y preguntamos para que nos ayude a tomar la mejor decisión para ello. Pero cuando se trata en lo espiritual, podemos dar consejos, mas no podemos decidir por usted, porque la salvación es individual, hermanos. Es individual. Cuando el día que mi niño Jorgito, fuimos por él en la tarde a su escuela, nos fuimos a comer y de repente me dice, mamá, papá, ya estoy listo, yo quiero ser bautizado ahorita. ¿Sí? Yo no tomé la decisión por él, hermanos. Yo podría haberle dicho, ¿sabes qué? Espérate un tiempo más. Estás chiquito. Pero ya tiene conocimiento, ya puede razonar, ya sabe lo que es lo bueno y lo malo. Y la decisión que él tomó, hermanos, la va a tomar por sí solo. A mí, a mi esposa solamente nos corresponde ¿qué? Apoyarlo, animarlo, a darle aquel empujoncito, hermanos, para que siga adelante en las cosas de Dios después del bautismo. Seguirlo instruyendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué está usted dispuesto entonces o dispuesta a que la Biblia, hermanos, a que la palabra de Dios decida por usted o no? Ha hecho las siguientes cosas, hermanos. Primeramente vayamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 45. El libro de Juan, capítulo 6. Y versículo 45. Por favor. Versículo 45. Escrito está en los profetas, ¿verdad? Sí. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ok, gracias. Primeramente, hermanos, fíjense lo que está diciendo. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo, hermanos. Jesucristo está hablando claramente. Y dice, así como está escrito, ¿en dónde? En los profetas. ¿Desde cuándo, hermanos? Hace muchos años atrás se profetizó. Ahora, hermanos, lo primero dice, serán enseñados, ¿por quién? Por Dios. Ahí en la primera rayita, hermanos, es enseñados
Pero también, hermanos, nos dice que debe de ¿qué? Oír, hermanos. Oír. Oír. Enseñados por Dios primeramente, hermanos. Y cuando dice enseñados por Dios, nos está refiriendo, hermanos, ¿a qué? A esto, hermanos. A esto, a la palabra de nuestro Dios. Enseñados por Dios a través de su palabra y a escuchar lo que Dios dice, hermanos. A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Acuérdese. La fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios, hermanos. No es la palabra del hermano Jorge, del hermano Sotero, de Saúl o de Jesús. Es palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10 y verso 17, hermanos. Ahí mismo nos dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo lo podemos poner ahí, hermano, la primera? Oír, listen. Ajá. Y luego ahí en el versículo 17 lo dice, hermano, Pablo, así que la fe es por el oír y el oír la palabra por la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Está quedando claro ahí, hermanos? Sí, todo cheque. Entonces, una vez que ha sido enseñado las Sagradas Escrituras, una vez que usted ha oído ya la palabra de Dios, ahora pregúntese, ¿qué más necesito yo para poder ser salvo? ¿Qué necesito más? ¿Será solamente ser enseñado, ser instruido y oír es todo? No, hermanos. Se requieren más pasos concerniente a la salvación para ser salvo. Se requiere, hermanos, creer. Es la segunda cosa. Ahí en la segunda raya ponga creer. ¿Sí? Creer, hermanos. Creer. Pero creer, ¿qué cosa? Creer, hermanos, número 1. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Él tiene el poder para salvarle. Creer, hermanos, creer en su palabra y en su enseñanza. Eso es lo que yo tengo que hacer. No es algo difícil. Creer en el Evangelio, así como le dijo, creer en el Evangelio y será salvo. ¿Sí? A eso se está refiriendo, hermanos. Y cuando estamos hablando de creer, hermanos, podemos verlo allá en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Yo puse ahí Juan 8:34, pero me equivoqué en el pasaje bíblico. Marcos capítulo 1. ¿Le hacemos scratch-out ese? Sí. Marcos 1. Marcos capítulo 1 y versículo 15. Alguien que lo lea, por favor. Marcos capítulo 1, versículo 15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. ¿Se fija, hermanos? Subraya ahí en su Biblia que dice, crea en las buenas nuevas. En otras versiones van a decir, creer en el Evangelio. ¿Sí? Sí, sí, así es. Y el Evangelio, las buenas nuevas, hermanos, significa creer en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Eso es lo que quiere decir el Evangelio. Tiene que creer. Otro pasaje más, hermanos, concerniente a eso, ahí mismo en Marcos capítulo 9, versículo 23.
Marcos, capítulo 9 y versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. ¿Y a quién debemos de creer, hermano? ¿Lo que digo yo? ¿A quién? Lo que dice su palabra, hermanos. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si puedes creer, al que cree todo, lo es posible, hermanos. Créalo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 16, perdón, verso 16. Capítulo. Marcos 16, verso 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjense, hermanos, algo de suma importancia. Número 1, 16. Dice aquí, hermanos, el que creyere, no solamente le pide una cosa, le pide dos cosas. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a hacer? Se va a salvar. Pero también, hermanos, lo contrario de no creer, hermanos, ¿qué va a suceder? Ahí mismo dice, más el que no creyere, fíjense, lo contrario de creer a no creer ahora. Dice, más el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. No puede ser bautizado con palabras. No. No puede ser bautizado con creer solamente. Para ser salvo se requiere lo indispensable, lo esencial, que es el bautismo, nacer del Espíritu y de agua. Pues por algo lo hizo Cristo, ¿verdad? Sí. Hermana. Perdón. Necesitamos estar seguros de lo que creemos, porque si nosotros de verdad creyéramos que hay un infierno, un cielo, es igual que el bautismo para salvación, es igual que el tormento eterno. Y entonces no han creído, porque si hubieran creído se hubieran bautizado, porque la palabra de Dios es muy clara, es como un hermano que nos lo puso así. Somos muy rápidos a veces para creer lo que nos conviene, lo que creemos que estamos bien, como por decir, fuego se está quemando la casa, ahí se va a quedar sentado. ¿Qué va a hacer? Se va a estar corriendo. Sí. Es igual que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Sí. Así es. Así es, hermano. Así es. Y más adelante, hermanos, vamos a estar hablando concerniente a la existencia del infierno, hermanos. Más adelante vamos a estar hablando sobre eso, ¿verdad? Pero estamos viendo en estos momentos, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. ¿Sí? Hechos capítulo 2, quedó claro este punto sobre creer. Número 3, hermanos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? Ya dijimos que tenemos que ser enseñados por Dios y tenemos que escuchar el mensaje de Dios, hermanos. Oír su palabra. ¿Debemos de qué? Debemos que creerlo, hermanos. Pero también ahora nos corresponde otro más, que es fundamental para poder ser Dios salvo o salva. Y esto es el arrepentimiento. Arrepentirse. En la número 3. Arrepentirse. Sí, estamos en la segunda hoja, hermanos. Estamos en la segunda hoja. ¿Sí? Hechos 17, versículo 30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué es la enseñanza? Sin arrepentimiento no hay salvación. Pero dice aquí las Sagradas Escrituras, hermanos, en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Por qué habrá, hermanos, ignorancia? ¿Por qué dice ahí las Sagradas Escrituras que Dios había pasado por alto en estos tiempos la ignorancia? Ignoraron a nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de nuestro Dios dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En otras palabras, lo rechazaron hasta el borde de llevarlo a una cruz y morir en aquella cruz. Esa era la ignorancia, hermanos, en aquel tiempo. Pero ¿qué cree, hermanos? Es lo mismo que está sucediendo hoy en nuestros tiempos. No ha cambiado, hermanos. Muchas veces se le puede predicar a la persona concerniente a esto, ¿y qué se les hace? Como siempre digo, y dijo Jesús, me lo ganó. Entra por aquí y no sale por acá. No le estamos prestando atención verdaderamente a lo que la palabra de Dios nos tiene que decir, hermanos. ¿Sí? O simplemente, hermanos, recuerdo aquel rótulo en las tiendas cuando tal vez ponían o nos mandaban a pedir fiado, ¿verdad? A ciertas personas y tenía un rótulo ahí. Hoy no fío, pero mañana sí, ¿verdad? Y iba uno y le decía, ¿sabe qué? Oiga, pues dice mi mamá que si me puede fiar 1 kilo de azúcar, si me puede fiar un litro de aceite y que para el sábado se lo paga, ¿sí? Y dice, pero fíjate lo que dice, hoy no fío, ven mejor mañana y mañana te lo fío. Y llega el día de mañana, hermanos, y ahí está todavía el rótulo, dice, hoy no fío, mañana sí. Así es hoy en nuestros tiempos también, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Te dicen, ven mañana, hoy no tengo tiempo. Y se llega el día de mañana y te vuelven a decir. Pero la pregunta entonces es, ¿cuándo se hará el tiempo necesario para que puedas escuchar el mensaje de salvación? ¿Cuándo? Porque la misma palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña que el día de mañana es incierto. Que el día de mañana es como una neblina que está por un corto de tiempo y después desvanece. Ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, a partir del versículo 13, 14, 15 hasta el 16, hermanos, nos enseña claramente. No seamos de esas personas. A mí me lo pueden decir, hermanos. Pero el Señor Jesús es el que está haciendo la invitación. Y si el Señor Jesús le está haciendo la invitación y usted le está diciendo, hoy no tengo tiempo, mañana sí. Quiero que sepa, mi hermano, mi hermana, amigos, que el mañana es incierto. Preocúpate hoy por tu salvación, porque mañana será demasiado tarde, hermana. Dice Dios, dice que en los tiempos de la ignorancia, dice, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí. Y este viene siendo un requisito, no una elección. Exacto. Así es. Es esencial, hermanos. No puedo quitarle al plan de salvación esta parte de aquí, porque es esencial. Muchos hoy en nuestro día, muchas denominaciones, muchos predicadores dicen, solamente cree en el Señor Jesús y eres salvo. Otros dicen, solamente necesitas hacer esta oración y eres salvo. Otros te dicen, pon la mano en el radio y ya eres salvo.
o en la televisión y ya eres salvo. Hermanos, esa no es la salvación correcta. Cuando uno va a aceptar o va a aceptar la salvación, hermanos, tiene que seguir estos pasos para poder lograr obtener la salvación. Ser enseñados por Dios, oír su palabra. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Número 3, arrepentirse. Pero también, hermanos, nos podemos preguntar o se pueden preguntar, ¿pero de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué tengo que arrepentirme yo? Si yo soy una persona buena, yo soy una persona que no ha hecho mal o daño alguno a nadie. Yo he seguido la ley de terrenales, ¿verdad? Puede ser todo eso. Pero somos, ¿qué? Pecadores, hermanos. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermana. Sí. Exacto, hermana. Por eso ahora nos está mandando el Señor, hermanos, en todo lugar que nos arrepentamos. Pero nos arrepentemos ¿de qué? De nuestros pecados. Sí. Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. Yo no quiero morir en mis pecados, hermanos. Yo no quiero morir en mis pecados. Yo no quiero ser condenado por toda la eternidad. Es ser lanzado al lago de fuego donde nunca se apaga. Donde será, dice la Escritura también, donde será el lloro y el crujir de dientes, hermanos. Yo quiero estar con mi Salvador. ¿Por qué cree que Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, versículo 6? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el lugar, hermanos, que yo deseo y anhelo un día poder estar. Pero si no hago lo que dice la palabra de Dios, si no tengo la salvación todavía, ¿verdad? Entonces no vamos a poder estar en ese lugar celestial. Arrepentíos. En el día del Pentecostés, recalco una vez más, regresando al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 38, hermanos. Cuando Pedro empezó a predicar su sermón. Y le dice, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compuso el corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, hermanos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Fíjense, no le dijo solamente tienes que arrepentirte y ya. No, hermanos, arrepentíos y bautizaos. Preguntas, comentarios, hermanos, porque el tiempo nos ganó. Y se fue como agua. En lo más emocionante. Pero, en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo lo dice, hermano. Sí, hermano. Hermano, pues, porque también dice aquí que cómo vamos a participar en su resurrección si no participamos en su muerte. O sea, no, es imposible, no vamos a poder participar junto con él porque tenemos que morir al pecado. Sí, así y es. El facilito no lo puso nomás. Exacto, así es. En estos días pasados me dice una persona, que toqué este tema ahorita, gracias al Señor, de que dice que ellos ya por el pacto, porque ya son escogidos por ser bautizados, que no se pierde la salvación, y acaban de darme la respuesta, porque yo estaba estudiando, pero yo sabía que sí se pierde, pero ellos como traen otra ideología, dice que porque ellos ya están bautizados, ellos ya están en el pacto. Pero le digo, es que el caminar, el bautizo es mucho, muy bueno, es todo, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Pero el caminar de nosotros, si yo digo, no, pues ya soy salva, yo ya voy a hacer lo que yo quiera, porque el Señor ya me escogió. Sí. Pero yo digo, eso es una equivocación que yo diga que ya soy salva nomás porque me bauticé, sino que yo tengo que caminar conforme a la Escritura que el Señor me está hablando, porque yo hago cosas que aunque yo tenga años estudiando, pero no estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, y yo sé cómo es usted, que está saliendo aquí caigo inmediatamente, pero aunque venga aquí a la iglesia, pero yo sé que yo traigo algo dentro de mi espíritu que a Dios no le agradó, y
aunque yo salga de la iglesia, ahí quedé, pero yo perdí mi salvación. Sí. Simplemente, así lo digo, porque estoy en unión libre. Es algo que a Dios no le agrada, porque es fornicación. Ujú. Y eso hacemos muchas personas que estamos en fornicación, que no queremos dejar eso. Yo antes, porque decía, voy a recibir el cheque de mi esposo, cuando ya llegué a cierta edad, yo no me quería casar, porque yo decía, voy a recibir el cheque de mi esposo, si me caso, no voy a perder económicamente todo. Y ahora ya no me importa que se quede el cheque, se perdió mucho dinero que a mí no me da, no me dieron, y no me importó. El dinero es lo que yo menos me interesa. Ahora el cheque que me pueda llegar tampoco me interesa, digo, porque Dios me está sustentando. Y ahora, pero estoy reflexionando mucho en esto de la Ujú. salvación, Sí. y ya es mi decisión. Ujú. Así es. Recuerda, hermanos, que la decisión es individual y es personal. La salvación. ¿Sí? Entonces, algo más que quieran agregar a esto, hermanos. Hermana Brenda. Hermano, yo quisiera hacer un comentario a veces también, porque yo he platicado a veces sí con personas que se han hablado así de la palabra y todo, y incluso no quieren venir a la iglesia porque dicen, ay no, yo no puedo entrar ahí, ¿verdad? Porque soy eso, porque soy lo otro, ¿verdad? Y digo, pues ahí está lleno de lo mismo, y digo, te vas a entrar con los puros tus pecadores, pero nomás que pues ya tenemos una esperanza en Cristo. Y muchas personas quieren primero, antes de bautizarse, tratar de cambiar. Y nunca vamos a poder cambiar nosotros mismos solos. No, necesitamos la ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados para que empecemos a ser transformados en el Señor. Ujú. Porque nosotros solos no vamos a poder cambiar. Ujú. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos bautizarnos primero, para que pueda haber ese cambio en nosotros verdaderamente. Ujú. Así es. Sí. El Espíritu de Dios, hermanos, una vez que hemos sido bautizados, dice que nos los da ese regalo del Espíritu Santo. Ahora, ese regalo que es el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a estar, ¿qué? Guiando, ¿verdad? Exactamente. La misma palabra dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así como estuvo como hicieron Moisés, así también estaré contigo, le dijo a Josué. Así mismo le dijo a los apóstoles, hermanos, aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Espíritu de Dios, hermanos, va a morar en nosotros y es el que nos va a estar encaminando por el buen camino, hermanos. ¿Verdad? Y si hay algo que sabemos nosotros que está mal dentro de nosotros, el mismo Espíritu nos va a dar un jaloncito de oreja y nos va a estar diciendo, ¿sabes qué? Oye, vete derecho, andas mal, ¿verdad? Y eso nos lleva a una conciencia. Y la conciencia, hermanos, es la que nos está avisando de lo mal que estamos haciendo. Entonces, pregúntese en esta mañana, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Algo más que quieran agregar, hermanos? Si no, si quedó todo cheque, todo bien. Entonces, que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Regresamos en breve para la segunda parte de la adoración. Dios les bendiga, hermanos.